Hola a todas y bienvenidas a este canal de apasionadas de la costura. En esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer este conjunto de blusa y bombacho que veis en el vídeo. Lo vamos a hacer en dos vídeos diferenciados. En este os voy a enseñar cómo hacer la blusa y en uno que compartiré a continuación os enseñaré cómo hacer el pantaloncito o bombacho a conjunto. El link de la tela, como vengo haciendo últimamente, os lo dejo el link directo en la descripción de este mismo canal por si os gusta, que podáis comprarla online directamente. Además os dejo las máquinas de coser que las cogí por Amazon, tanto la máquina de coser como la remalladora, la tenéis también en la cajita de descripción. Y ahora sí vamos a comenzar, así que coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a colocar los patrones de la siguiente manera. Vamos a colocar el delantero haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. La espalda la vamos a colocar, como veis en el vídeo, también en la dirección del hilo de la tela o bien en la dirección de los dibujos de la misma, y con suficiente espacio entre patrón y patrón para luego dejar o recortar el margen para la costura. Recortamos los patrones como 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros aproximadamente, tanto para hacer un dobladillo como para luego ajustar el largo a nuestro gusto. Importante hacer los piquetes centrales en el delantero y los piquetes de la solapa de la espalda, es decir, los que marcan por donde tenemos luego que coser la solapa. Vamos con la misma tela doblada y en la dirección de los dibujos de la tela o la dirección del hilo de la misma vamos a colocar el patrón, como estáis viendo, el patrón del canesú o trasero, o la espalda superior trasera. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, aunque veáis que para la solapa estoy dejando unos 4 centímetros. En el patrón os he dejado marcada la solapa para que luego solo tengáis que recortar a 1 centímetro de todo. Separamos las capas de tela y vamos a doblar, como veis, el ancho del patrón del canesú delantero. Lo colocamos, como veis en el vídeo, siempre guiándonos por la dirección de esos dibujos que van a ser los que marquen cómo vamos a ir colocando los patrones, y colocamos el centro del patrón con la doblez de la tela. Vamos a ir recortando, como veis en el vídeo, 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Importante también hacer ese piquete central que nos va a ayudar luego a montar la blusa, ese piquete central en la parte de abajo.
Y para recortar el volante lo que vamos a hacer es con la tela doblada vamos a cortar una tira rectangular de unos centímetros de ancho. El patrón os lo he dejado en el blog, aunque veáis que yo lo hago un poco a ojo. Y el largo de este volante va a ser lo que nos dé de ancho la tela. En este caso, por ejemplo, la tela nos mide 1,40, 1,50 de ancho. Pues eso es el largo de nuestro volante. La parte superior o canesú de la blusa va forrada. Cogemos un trocito de tela de forro, la doblamos o la tenemos doblada, 2 capas de tela, y vamos a colocar el patrón de la espalda. Como ves en el vídeo, alfilereamos a la tela doblada y recortamos una pieza de forro exactamente igual a la que ya tenemos recortada en la tela exterior o la tela de pez. Lo mismo vamos a hacer con el delantero, con el canesú delantero. Vamos a cortar una pieza exactamente igual a la que ya tenemos recortada de esa parte superior delantera. Y ahora sí, ya solo nos quedarían esos volantes pequeñitos en azul marino o en otro color que van a ir por dentro, que van a ir en la sisa o terminando la sisa de nuestra blusa, perdón. Y lo que tenemos que hacer es coger esa tela que vamos a utilizar para los volantes, la doblamos y la volvemos a doblar de tal forma que tenemos 4 capas de tela, hacemos coincidir el patrón de nuestro volante con el centro del patrón con la doblez de ambas telas y recortamos como veis en el vídeo. La parte exterior, como la vamos a remallar, la vamos a cortar a ras del papel de patrón, y la otra parte que va metida en costura, así que vamos a dejar ese centímetro de margen para la costura. Haremos piquetes centrales para luego montar el volantito haciendo coincidir el piquete central con lo que es la costura del hombro. Y vamos a comenzar remallando los volantes para tenerlos preparados y ya poder trabajar con ellos a continuación. Lo primero que vamos a hacer es una puntada decorativa de remalladora, como estáis viendo en el vídeo, por toda la zona exterior de los volantes pequeñitos en azul marino que irán para terminar esa manga, que irán en la parte cosidas, digamos, a la sisa o a las mangas de nuestra blusa. Si no tenéis remalladora no pasa nada, este paso lo podéis hacer o bien con un pequeño dobladillo al borde, para lo que tendréis que dejar 1 centímetro de margen de costura cuando cortéis la tela, o bien también podéis hacerlo con la puntada más pequeñita que tengáis en la máquina de coser, la puntada de zigzag más pequeñita, la puntada de ojal o el número 0 de puntada de zigzag, y vais remallando con la máquina de coser normal todo el borde de la tela. Si no, pues con una máquina de remallar. Esta, por ejemplo, yo la compré por Amazon. La compré porque necesitaba una remalladora práctica para tener en casa, sobre todo para las puntadas decorativas, que ahora para esos pespuntes que se llevan tanto y que hacen combinación con la tela. Y para también ahorrarme muchos dobladillos en volantes que son pues más complicados. Esta remalladora, como ya os lo digo, os dejo el link de donde yo la compré, de Amazon, en la descripción de este vídeo. Tendremos que ajustar bien las tensiones y dependerá de cada remalladora. La mía, yo solo utilizo 3 de los 4 hilos que lleva, y las tensiones que pongo son aproximadamente de 4 o 5 el primer hilo y 8 y 8 los 2 últimos hilos, luego la puntada más pequeñita que tengo. Y el sobrevolante que estáis viendo, ese sí que lo vamos a remallar por todo el contorno, no solo uno de los lados o la parte exterior del volante, sino que remallaremos todo el contorno del volante porque va a estar visto en la blusa.
Y ahora sí vamos a comenzar a coser por los hombros. Colocamos, como veis, el delantero con el derecho de la tela hacia arriba y las espaldas las colocamos haciendo coincidir perfectamente por los hombros y con el derecho de la tela hacia abajo. Haremos exactamente lo mismo con el forro. Los derechos de la tela deben estar enfrentados. Y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a coser ambos hombros, tanto en la tela exterior como en el forro. Ahora vamos a fruncir los volantes que van a ir para terminar la manga, los volantitos en color azul marino que van por debajo del sobrevolante que veis en la blusa. Para fruncir lo hacemos como siempre con la máquina de coser. Importante poner la tensión muy alta, la más alta que tengamos, y la puntada más larga. Y si aún así no funciona, no nos frunce en la tela, podemos aplicar un poco de tensión en el hilo superior. Si no sabéis cómo hacerlo, en mi Instagram, en la carpeta de destacados, trucos se llama exactamente, tenéis vídeos explicativos de cómo hacerlo paso a paso sin ningún problema. Seguro que os funcionan y os vienen muy bien esos pequeños vídeos más detallados. Y en la medida del fruncido, si no nos mide exactamente igual, luego ajustaremos con las manos, nos tiene que medir más o menos igual, 1 centímetro de menos por cada lado, que la sisa de ese canesú que acabamos de coser. Es decir, que lo que acabamos de coser delantero y espalda por los hombros es como el canesú de la blusa, de nuestra blusa. Y ahora lo que hacemos es coser ese volante que va en la terminación de este canesú, como estáis viendo en el vídeo, con los derechos de la tela enfrentados, haciendo coincidir perfectamente el borde de la tela con el borde del volante. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Este volante, digamos, lo estamos cosiendo a la parte de la sisa, y esto mismo vamos a hacer exactamente igual por ambos lados, dejando, como ya os digo, 1 centímetro tanto en el delantero como 1 centímetro en la espalda, para luego, eso es lo que va a perder, digamos, de margen para la costura. Importante, poner siempre la parte que hemos fruncido, es decir, el rizo, hacia arriba en la máquina de coser por dos motivos. Uno es que vamos a ir pudiendo repartir el rizo y que quede igual por todos lados con las manos, y la segunda es que vamos a ir realizando ese pespunte de unión entre el volante y el canesú, el cuerpo superior de la blusa, con la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Ahora sí vamos a coserle lo que es el forro a ese canesú de tela exterior que tenemos. Lo primero que haremos es que, como el forro está cortado de la misma medida que digamos la tela exterior, vamos a cortar como unos 2 o 3 centímetros la solapa. Es decir, que vamos a comprobar dónde nos tenemos que doblar y cortamos 1 centímetro más de esa doblez, para que cuando terminemos la solapa, de la forma o del truco que vais a ver, nos quede perfecto. Unimos ambos extremos de la espalda, del forro y de la tela exterior con los derechos de ambas telas enfrentados, y cosemos, como veis en el vídeo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y ahora recolocamos, digamos, el forro justo encima de ese canesú, de esa tela exterior, haciendo coincidir perfectamente la costura de los hombros, todo el contorno del escote o del cuello y lo que es las sisas, y vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo, como veis en el vídeo, la tela de forro con la tela exterior por todo ese contorno del escote. Importante, asegurarse bien de no pisar con la máquina de coser los volantes de la manga y que las costuras de los hombros coincidan perfectamente.
Las solapas, como ya veis, o las solapas o las tapas nos van a quedar perfectamente cuadradas con ese pequeño truco que acabamos de hacer. Y para luego no tener problemas a la hora de volver el cuello, lo que hacemos es estos pequeños cortes, porque al ser una costura curvada, así no nos va a quedar tirante o en tensión por esta zona. Le vamos a dar la vuelta sacando muy bien esas esquinas que veis en el vídeo y si podemos lo planchamos para que el escote o el cuello se nos quede bien planchadito. Y una vez hemos colocado del derecho y planchado bien este canesú, lo que vamos a hacer para que la terminación del forro y de la sisa nos quede perfecta y no sea complicada, nada complicada, es lo siguiente. Vamos a coger el forro como estáis viendo en el vídeo, le vamos a hacer como un pequeño dobladillo sencillo y lo vamos a hacer coincidir perfectamente con la línea de la tela exterior, la sisa exterior, y de esta manera vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela. Aprovecharemos el forro para tapar esa línea de costura que nos ha servido tanto para coser el volante al canesú como para fruncir, digamos, ese volante. Ahora, utilizando la misma técnica de fruncido que hemos estado utilizando para los volantitos, vamos a rizar tanto la parte superior delantera como ambas espaldas. En las espaldas no rizaremos la parte de la tapeta, es decir, de lo que va a ser una solapa o lo que va a solapar, digamos, en el centro de la espalda, no lo vamos a fruncir. La medida del fruncido ha de ser coherente, digamos, con la medida del canesú, de la parte superior del canesú, y con la medida de las espaldas, porque es donde vamos a unir, digamos, estas piezas. Y con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser esa parte inferior, ese blusón al canesú de nuestra blusita. Si no nos coincide la medida, como ya os digo, lo haremos de forma manual, tirando de la costura que nos ha servido para hacer el fruncido hasta que adaptemos perfectamente el canesú al cuerpo. Lo que sí vamos a dejar como medio centímetro de más por cada lado para luego la terminación, poner ahí el bies que va a terminar la sisa. Es decir, que la parte de abajo va a sobresalir como medio centímetro a cada lado, tanto en el delantero como en las espaldas. Ese medio centímetro sobresaldrá por la parte de la sisa para que luego podamos terminar bien nuestra sisa. La costura va a ir en la línea que nos ha servido para hacer el fruncido, es decir, las vamos a hacer coincidir perfectamente ambas costuras, como veis en el vídeo. Por eso ponemos la parte que está fruncida arriba en la máquina de coser, para poder ajustar con las manos el rizo y que no nos pegue pellizcos, nos quede igual por todos lados, y además podemos ir realizando esa costura justo en esa línea que nos sirvió para hacer el fruncido. De esta manera no nos vamos a equivocar, no nos va a salir el hilo del fruncido por el exterior en la prenda, en el exterior de la prenda. Importante, para las solapas vamos a hacer este pequeño truco. Doblamos la solapa, como veis, envolviendo la parte del canesú, y dejamos una pequeña pestañita, 1 centímetro en forma de zigzag o hacia el otro lado. De esta manera nos va a envolver, y cuando demos la vuelta la solapa va a quedar metida en costura, nos va a quedar perfecto, ya veréis. Remallaremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para cerrar los costados de la blusa, lo que hacemos es doblarla, como veis, por los hombros con el derecho de la tela hacia adentro, y con los derechos de la tela enfrentados vamos a coser
como veis en el vídeo, ambos costados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y estas costuras las vamos a remallar o sobrehilar con una punta en zigzag al borde de la tela. Hay un trocito de sisa que nos queda por terminar, nos quedaría por terminar lo que veis desde el canesú del delantero hasta el canesú de la espalda. Para eso hemos cortado los bies, unos bies pequeñitos que los vamos a colocar como estáis viendo en el vídeo, por el derecho de la tela o por el derecho, digamos, de la blusa, con ambos géneros el derecho de la tela enfrentados. Vamos a coser el bies rodeando toda esa sisa que nos queda por terminar a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con la otra sisa vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a colocar el bies por el derecho, como veis, con el bies con el derecho de la tela hacia abajo, y vamos a coser a medio centímetro por toda esa parte que nos queda terminar de la sisa. Ahora sí vamos a volcar hacia el interior o revés de la blusa, doblándola una y otra vez de tal forma que no se va a ver por la parte exterior de la misma. Pequeño truco, esos cortecitos y esos dobladillos para terminar el bies tanto en la parte superior como inferior, o sea en el extremo, en el principio del bies como al final del mismo. Y coseremos nuestro bies como veis en el vídeo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Lo coseremos en el interior o revés de la blusa sin que se vea en la parte exterior. Para la terminación de la solapa de la espalda, aprovechando la costura que ya tenemos, vamos a planchar bien o a doblar bien la solapa de tal forma que la tengamos perfectamente colocada, y como unos 2 o 3 centímetros del borde de la tela vamos a coser nuestras solapas desde el canesú hasta el bajo de la blusa. Y ahora con la misma técnica de fruncido con la máquina de coser, vamos a ir frunciendo ese volante decorativo que va superpuesto en la blusa, en todo lo que es rodeando, digamos, ese canesú y la sisa. Lo que vamos a hacer es que a 1,5 centímetros aproximadamente del borde de nuestra tela, de nuestro volante, vamos a ir realizando esa costura que nos irá rizando o frunciendo el volante. Como ya sabéis, tenemos que poner la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga. Si no, tenéis vídeos explicativos más específicos de pequeños trucos que podéis hacer para que os rice mejor o más en mi Instagram, en la carpeta de destacados. Os dejo el Instagram por aquí abajo. Como veis, vamos frunciendo y el tamaño del fruncido tiene que ser igual o más o menos igual para rodear todo ese camino, digamos, de lo que es la parte del canesú. Antes que nada vamos a señalar el centro del volante. En nuestro caso, como no podemos hacer piquetes en los bordes, lo que hemos hecho es un pequeño alfilerito que nos va a marcar ese centro para luego saber dónde colocar el volante y que nos quede el rizo bien repartido por todos lados. Ese centro va a corresponder al centro delantero de nuestro canesú de la blusa. Y ahora con ambos derechos de la tela hacia arriba, como veis en el vídeo, vamos a ir colocando ese volante superpuesto al cuerpo de la blusa. Lo que haremos es, yo os aconsejo primero colocarlo con alfileres en una mesa de trabajo para que veáis cómo os quedaría, y luego ya sí coserlo con la máquina de coser con alfileres o bien hilvanar el volante. La idea es que el rizo quede bien repartido por todos lados, que el volante quede en la justa medida y que vaya por todo el recorrido de ese canesú que hemos hecho y nos quede perfecto. Siempre
haciendo coincidir el centro del volante con el centro delantero de nuestra blusa, vamos a ir cosiendo, como veis en el vídeo, siempre con el fruncido en la parte superior de la máquina de coser. Ya sabéis que esto lo hacemos tanto para repartir bien el rizo y que quede igual por todos lados, como para hacer coincidir perfectamente esa línea de costura con la línea que nos resultó de realizar el rizo o el fruncido al volante. ¿Dónde lo vamos a coser? Pues en el mismo camino o como a medio centímetro hacia el interior de ese canesú que hemos hecho. Cuidado con las curvas, con las esquinas, que debemos aplicar un poquito más de rizo para que no nos quede tirante el volante por esta zona. Y el resto, pues como veis, nosotros lo hemos hecho un poquito a ojo, pero vosotras, pues como ya os digo, antes de coser a máquina os aconsejo que o bien lo hilvanéis o bien lo cojáis con alfileres para que os quede lo más recto posible, lo más cuadrado posible. Y el truco que hemos utilizado para que nos quede bien cuadrado es coser desde el centro hacia una de las espaldas, hacia una de las tapetas de la espalda, y desde ese centro hacia la otra, o bien desde la espalda hacia ese centro, como nosotros hemos hecho, para que nos quede bien cuadrado por todos lados. Le probamos la blusa a la pequeña y vamos a ajustar el largo a su altura. Lo primero que haremos es coger con alfileres ese largo y luego recortaremos de forma redondeada por todo el bajo para ajustarlo a la altura de la pequeña o a nuestro gusto incluso. Si no, pues hacemos un pequeño dobladillo por todo el bajo de la blusa, como veis en el vídeo, doblando una y otra vez hacia el interior o revés de la tela. Y para que os resulte más sencillo incluso, podéis planchar el dobladillo antes de coser a máquina y seguramente si lo plancháis os queda igual por todos lados. Lo importante es que las tapas de la espalda, es decir, la espalda, quede a la misma altura en un lado que en otro. Esto es lo que tenéis que mirar y si plancháis el dobladillo seguro que os queda igual por todos lados y ya podéis coser a máquina. Señalamos los ojales a la misma distancia el uno del otro y los hacemos con la máquina de coser automática, y si tenéis otra pues mucho mejor. Y a mano vamos a coser esos botones justo donde correspondan con los ojales. Ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Ya sabéis que el link de la tela, el link directo a la tela, os lo dejo en la descripción de este vídeo. Y si queréis más fotos del resultado, os lo dejo en el blog que tenéis en este mismo canal. No sé si arriba en la descripción del propio vídeo tenéis el post completo donde viene más información sobre todo. Y también os dejo a continuación el siguiente vídeo o el vídeo de este bombacho o pantaloncito a conjunto. En el mismo canal podéis verlo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube llenos de patrones y tutoriales totalmente gratuitos. Suscribiros si queréis estar al tanto de todas las novedades.